Aquí si Julina y Kayla. Soy Divine M. Cabanday. Tengo 18 años. Nací en Zamboanga, Sindangan y ahora vivo en Tabuluan, Misamis Oriental. Somos 5 en nuestra familia, mi madre, mi padre y mis 2 hermanos. Soy la hija mayor de mis padres. Mi esposo baila y también me encanta maquilarme porque cuando me maquilo puedo tener confianza al estar frente a frente y hablar con los demás. Eso es todo. Gracias. Buen día, Kayla, Julina y Divine. Mi nombre es Kissy Esmindit y tengo 20 años. Nací en la ciudad de Malaybalay, Bukidnon. Y mi cumpleaños es el 16 de agosto de 2004. Actualmente vivo en la zona 7, Petro, ciudad de Cagayan de Oro. Un poco sobre mí. Me gradué en el Ligan Computer Institute, Bugosa, Corsal, el día 17 de mayo de 2024. En mi tiempo libre disfruto leer o ver algunos videos de cocina, ya que me gusta cocinar. Es un placer conocerlos a todos y espero poder conocerlos mejor a todos. Y estoy emocionado de discutir con ustedes nuestro tema México, el país de habla hispana. Hola, mi nombre es Julina Gadiano Pradia. Tengo 19 años. Soy soltera y nací del 24 de diciembre de 2004. Soy la menor de 9 hermanos en nuestra familia. Me gradué en la escuela secundaria Nacional de Salawagan en Salawagan, Quezon, Bukidnon. Y actualmente vivo en Balacanas, Villanueva.